Que Dios te bendiga, amigo, hermano, que estás en sintonía en este momento en nuestro altar familiar. Quiero darte la bienvenida, ¿verdad? Y como siempre empezamos con una oración al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque nos permites una vez más reunirnos en nuestro altar familiar. Te pido que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, y este consejo, Señor, pueda ser de edificación y de bendición para aquellos que se vayan a conectar, que estén en sintonía en línea ahora, o los que lo vayan a ver posteriormente. Señor, yo te suplico que con tu Espíritu Santo, Señor, lleves esta palabra y que llegue a los corazones y que ahí fructifique. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén, qué hermoso. Una vez más estamos en reunión acá en nuestro altar familiar. Quiero darte un consejo o compartir algo acerca de las órdenes de parte de Dios. Por naturaleza, seguir órdenes es difícil. Cuando alguien le dice a otro, no lo hagas, es bien difícil seguir órdenes. Cuando te dicen, no te lo voy a comprar, a veces no se entiende, o quiero comprarte esto y la otra persona no quiere. Por naturaleza, seguir órdenes es difícil. Para poder seguir órdenes se necesita ser obediente. Yo siempre les digo a mis hijas, la obediencia trae bendición. Pero quiere decir de que cuando nosotros recibimos una orden, o cuando los padres dan órdenes a los hijos, o cuando los jefes les dan órdenes a sus empleados, escúchame, o cuando Dios nos da una orden, en realidad está probando qué tan obedientes somos. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que está pasando en realidad. Cuando un padre da órdenes, obviamente quiere que se cumplan, pero en realidad está midiendo qué tan obediente es el hijo. Entonces, así hace Dios con nosotros. Él está, cuando nos da una orden, está midiendo qué tan obedientes somos. Pienso que la razón o la razón mayor por la cual se desobedece una orden es, y quiero que me prestes atención, es porque se desconoce cuál es el propósito de la orden. No porque no entiendan la orden en sí, sino porque desconocen el propósito. Es decir, muchos solamente ven el principio de una orden, pero si aprendieran por la fe o a preguntarle al Espíritu Santo que les revele cuál es el final, entenderían que lo que Dios desea es bendecirnos. Claro, tenemos que decir que hay órdenes que son bien claras y que es bien fácil entender cuál es el propósito. No hay que preguntarse tanto. Dios desea que seamos obedientes, punto. Eso es lo que Dios desea. Quiero que leamos en 1 Samuel capítulo 15 y verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos, en sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prácticamente aquí está diciendo que Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios y los holocaustos. Ahora, yo quiero que entendamos este verso, porque este verso está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenía que sacrificarse y tenía que haber holocausto. Pero aún ahí el profeta Samuel de parte de Dios dice, Dios ya no quiere sus sacrificios y sus holocaustos, sino que quiere que sean obedientes. Entonces, ¿cuánta importancia hay en que aprendamos a ser obedientes? Por ejemplo, en este pasaje, la palabra obediencia, o aquí donde dice obedecer, o la obediencia, es una palabra que en el hebreo se dice shamá. A mí me impresionó porque shamá significa oír inteligentemente, prestar atención, eso es lo que significa. Entonces está diciendo aquí, Dios se complace más en que le escuches con inteligencia y que le prestes atención, porque a veces no solamente no se obedecen, sino que no se ejecutan las órdenes de Dios, es porque
no se prestó atención. Por eso cuando Dios te esté hablando, amado hermano, presta atención, pon tu atención, porque estamos viendo las órdenes de Dios. Pero también tengo que decir, cuando a los hijos, los padres les están hablando, presten atención, escuchen con inteligencia, porque no es que los padres quieran dominar la vida de los hijos, sino que en realidad lo que quieren es bendecirlos. Ahora, lo que me llama a mí la atención aquí es que en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra obediencia o órdenes, ordenar, la palabra órdenes en el diccionario significa mandar, imponer, pues es lo obvio, pero tiene unos significados que me llamaron mucho la atención, que es encaminar y dirigir algo hacia un fin. Miren qué bonito este significado del diccionario secular. Encaminar y dirigir algo hacia un fin. Entonces, cuando se están dando órdenes, pues obviamente ese es el principio. Encaminar y dirigir algo hacia un fin, hacia un mismo propósito. El otro significado es colocar a algo o a alguien de acuerdo con un plan. A mí me impresionó. Porque entonces cuando Dios está dando una orden, en realidad lo que Él quiere, aparte de que quiere ver qué tan obedientes somos, entonces Él quiere colocarnos de acuerdo a sus planes. Porque lo que al final Dios quiere es bendecirnos, traer bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, en tu escuela o en la escuela donde estamos. Entonces, ¿entenderemos nosotros cuál es el propósito entonces de las órdenes de Dios? Aquí te hice una introducción. Lo que el Señor quiere en realidad es bendecir. Entonces quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, las órdenes de Dios a Abraham. No Abraham, sino Abraham. Génesis capítulo 12 y verso número 1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Qué hombre, Abraham, qué hombre más obediente a Dios. Dios se le revela, ustedes saben, y él sale de su tierra, que era Ur de los caldeos, quiere decir que no era del pueblo de Dios, sino que ni existía el pueblo de Dios, sino que eran paganos, idólatras. Y los saca de ese lugar porque, bueno, le dio una orden y le dijo: sal de tu tierra. Ahí es donde está. Por eso es de que me impresionó el significado del diccionario secular. Dice, colocar algo a alguien de acuerdo con un plan. Dios tenía un plan para Abraham, porque lo quería convertir en Abraham, y que de él salieran multitud de naciones, multitud de hijos que se convertirían al final en el pueblo de Dios, que iban a ser una nación poderosa. Es decir que Dios le estaba diciendo que dejara su seguridad, sus pertenencias y su comunión. A veces qué ilógico parecen las órdenes de Dios, pero cuando nosotros por el Espíritu Santo no vemos solo el principio, sino aprendemos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele en realidad cuál es el final de una orden, entendemos que aunque pareciera ilógico perder la seguridad, las pertenencias y su comunión, aparte de esto, no había ninguna garantía, pues Dios, hasta que fueran en el camino, le iba a decir a dónde iba. Quiere decir que él prácticamente salió obedeciendo la voz de Dios que le dijo sal, pero no le dijo a dónde iba a ir. Esto marca aquí un principio de obediencia bien poderoso. Por eso yo puse aquí y escribí algo que le puse perla de entendimiento. Una perla de entendimiento. La instrucción, por lo menos a Abraham, le iba a ser dada solo si salía de su tierra, solo si obedecía la voz de Dios. Entonces esta es una perla de entendimiento. Muchos no reciben la instrucción de Dios porque no obedecieron, porque no siguieron la instrucción que Dios le dijo. La escucharon, la entendieron, pero no la obedecieron. Entonces, por eso es que puse aquí: la obediencia trae bendición para Abraham. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, todo va, te bendeciré.
engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. El verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vemos aquí que su obediencia, la obediencia la obediencia de Abraham trajo bendición para él, para su familia, para su casa y para la descendencia que él todavía no tenía, porque Abraham no tenía hijos. Pero notemos que entonces, qué poderoso es entonces el ser obediente. Aunque no escuché ningún amén, ni aquí, ni allá, pues, ¿verdad? Entonces debemos de aprender nosotros a ser obedientes. Quiero que veamos otro ejemplo así rápidamente. La orden de Dios a Noé. Claro, tú en tu casa puedes buscar en tu Biblia a quienes más Dios les dio órdenes, pero quiero hablarte. La orden de Dios a Noé. Génesis capítulo 6 y verso 13. Dice, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia y por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. El verso 14, aquí es donde está la orden de Dios. Le está explicando por qué. Dios nunca te va a decir algo que hagas y no te va a decir por qué. Tal vez no te va a decir hacia dónde te quiere llevar, porque eso el Señor te lo va a ir revelando. Pero en el verso 14 dice, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos, la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Bueno, todos sabemos acerca del pasaje de Génesis que se construye un arca gigantesca. No pensemos en algo pequeño, era algo gigantesco de 3 niveles, compartimientos para ellos, pero también para los animales que iban a entrar al arca. Prácticamente esta orden parecía ilógica. Construir un barco en la tierra. ¿Cuál sería el propósito de la construcción? ¿Verdad? Él pudo utilizar su entendimiento, es decir, ¿cómo voy a construir un barco en la tierra? Esta orden, aunque pareciera lógica, pues, y todavía le voy a decir algo, porque en ese tiempo todavía no llovía. ¿Cómo así, pastor? Sí, no, en Génesis capítulo 2, verso 5, nosotros vemos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor, mire, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, no llovía como nosotros conocemos que llueve ahora, de arriba para abajo, sino que en realidad era de abajo para arriba. Brotaba el agua y regaba todo lo que había. Entonces, ¿cuál es la perla de entendimiento? Fíjese, yo puse aquí esta perla de entendimiento. La instrucción le fue dada para construir algo que no existía, pero que le iba a servir para salvarse él, su familia, y por ende la descendencia que vino de todos ellos, ¿verdad? Y los animales. Y aún a pesar de eso, fue obediente a la voz de Dios. Porque durante toda la construcción definitivamente que debió haber habido oposición. Pero él permaneció firme. Mire, Génesis 6:22 dice, ya casi estoy por concluir, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Génesis capítulo 7, verso 5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. O sea que él no dejó absolutamente nada. Entonces, la obediencia trae bendición. ¿Cuál fue la bendición? Génesis capítulo 6, del 17 en adelante. Te los voy a leer. Dice, y aquí yo traeré un diluvio. Ay, pastor, ¿qué bendición es esa? No, es que tengo que leerlo para poderte llegar a la bendición. Aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. El verso 18. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, la obediencia de Noé, porque no le habló a nadie más, le habló a Noé. La obediencia de Noé le trajo bendición a él, a su casa,
a sus hijos y a sus generaciones. ¿No será que estaremos, o más bien dicho, voy a hacer la pregunta, ¿estaremos al 100% cumpliendo las órdenes de Dios? Hermano que me estás viendo, cuando Dios te dice algo, ¿lo obedeces o solamente recibes la instrucción, la entiendes, pero nunca lo haces? La diferencia entre estos dos hombres, entre Abraham y Noé, fue que ellos escucharon la voz de Dios, entendieron el mensaje, lo recibieron, pero también pusieron un plan de acción. No se quedaron nada más así. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. Hay cristianos que reciben las órdenes, que saben qué tienen que hacer, pero que nunca lo hacen. Entonces, tal vez Dios te está hablando en este momento, que es tiempo ya de que empieces a hacer lo que Dios te dijo. El tiempo va pasando tan rápido, y que cuando el Señor nos lleve hacia su morada, podamos escuchar las dulces palabras del Señor Jesús diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelo yo, lo que anhelo para todos aquellos que nos están viendo, para mi casa acá, es lo que yo anhelo. Que aprendamos a ser obedientes. El Señor Jesucristo dice en la Escritura, de parte, o refiriéndose a Él, que Él fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo concluir? Para poder ser obedientes y obtener la bendición que esto trae, debemos aprender a conquistar nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Y con esto quiero terminar. 2 Corintios capítulo 10 y verso 5 dice: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando estés fallando en la obediencia, pídele al Espíritu Santo que lleve cautivos tus pensamientos a la obediencia del Señor Jesús. Y tú te vas a dar cuenta cómo Dios va a empezar a cambiar tu vida, tu carácter, tu forma de comportarte. Porque en realidad todo nos llega a la mente y puede bajar al corazón. De nosotros depende qué vamos a hacer. Amado hermano, te invito para que busquemos la obediencia, pero la obediencia que trae bendición. Y a ti, amigo, que nos ves, que tal vez no sabías que había bendición, o que nunca habías escuchado que la obediencia trae bendición, pero quieres esa bendición de parte de Dios para ti, para tu familia y para todos los tuyos, primero deja entrar a Jesucristo en tu corazón, en ese paso de obediencia, paso de entender quiénes somos o qué necesitamos. ¿Por qué no repites esta oración conmigo? Le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Estoy seguro que si hiciste esta oración en obediencia, pero creyendo en el Señor Jesús, a partir de hoy vas a experimentar una preciosa y poderosa bendición que solamente la obtienen aquellos que han aprendido a ejercitarse al ser obedientes. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y esperamos tu conexión en nuestro próximo altar familiar. Hasta la próxima. Bendiciones.